Bueno, como ustedes, como ustedes habrán visto estas últimas semanas que empezamos a tener la clase, hemos tenido clases según especialidades donde nosotros tenemos respectivas funciones. Entonces, nosotros estamos, por no decirlo, bendecidos o de una carrera muy universal, que estamos en todos los ámbitos, estamos en todos los lugares. No hay ningún lugar donde no exista todo el personal de enfermería. Cuando digo personal de enfermería, incluyo a los técnicos, auxiliares y enfermeros, ¿ya? Entonces enfermería es una carrera muy universal que está en todos los ámbitos, podemos encontrarnos, como ustedes lo han visto, en todas las etapas de vida. Entonces, no es una etapa de vida, esta área, pero es una área muy importante en la persona, ¿no? Habíamos hablado de que hay dimensiones, dimensión física, cognitiva, social, espiritual y psicológica o psíquica, como la quisiéramos llamar. Entonces, nosotros también tenemos un rol en la parte psiquiátrica o parte psicológica. No es que somos psicólogas, pero nuestra carrera también tiene que abarcar un poco de esa área psicológica para poder tratar adecuadamente a nuestros pacientes, ¿ya? Recuerden que si nosotros tienen que ponerse en esta posición. Si nosotros nos enteramos de una enfermedad o queremos afrontar un estado, ¿no?, patológico, tenemos que estar conscientes de tener un adecuado afrontamiento y también fortalecer nuestra parte psicológica. Porque si nosotros nos decaemos ante cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, el famoso cáncer, nos diagnostican cáncer y la gran mayoría de personas se deprimen. ¿Y qué es lo que ustedes saben? ¿Qué tanta relación hay entre ponernos cabizbajos, desanimarnos, deprimirnos, ponernos ansiosos? Cualquier tipo de patología psicológica afecta a nuestro sistema inmunológico. Y ustedes dirán, pero Miki, ¿tiene que ver con la parte psicológica o con la parte física? Sí tiene que ver. Nosotros, por eso, es que en la actualidad, ¿qué es lo que estamos vivenciando? El virus del COVID. Entonces, cuando toda persona se entera que sufre del COVID, se empiezan a desanimar, piensan que van a acabar como las noticias nos los pintan, ¿no? En los hospitales, que necesitamos oxígeno, y se empiezan a sugestionar, a preocuparse, a ver el futuro, que van buscándose el balón de oxígeno. Entonces, las personas empiezan a crearse un mundo a futuro, digamos, de esa enfermedad. Y hay muchos casos que son asintomáticos que no llegan hasta los hospitales. Entonces, esas personas que son asintomáticas son porque su sistema inmune estaba fuerte y solamente hizo la batalla interna con el virus, pero la persona nunca sufrió las secuelas, o no sufrió los síntomas, mejor dicho. Entonces, esta parte de un paciente con alteración mental o el área mental es muy importante en todo tipo de ocasión, ya sea enfermedad, crisis. Acuérdense que las crisis vitales, tenemos la crisis del duelo, la crisis ¿no? Algunas personas tienen crisis cuando sufren un despido, cuando se enteran de una enfermedad, cuando tienen un problema familiar, tienen crisis. Cuando una persona pierde a un ser querido, también tiene crisis. Entonces, esas crisis van a ayudar, van a hacer foco donde la enfermera que está en el hospital o está en casa o está en una casa de reposo, en cualquier área que esté cuidando, todo paciente tiene una parte psicológica que fortalecer. Y nosotros tenemos que indagar y ver cuál detalle de la parte psicológica de nuestro paciente está siendo deficiente y poder nosotros ayudarnos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver rol del auxiliar de enfermería en la atención del paciente con alteración mental, ¿ya? A ver. Antes de ver sobre la alteración mental, tenemos que definir acerca de la psiquiatría. ¿Qué es la psiquiatría? Es una rama de la medicina especializada en la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales. A ver, si decimos que es una rama de la medicina especializada, ¿ya? ¿Será lo mismo decir psicólogo que psiquiatra? No. No es lo mismo, ya. ¿Por qué no es lo mismo? A ver, ¿alguien me da una opinión? La psicología. ¿El psicólogo qué hace? Le orienta.
orienta, ya, a ver, Ya. Me Juliana, aconseja. a ver, miren, a ver, ¿alguien ha escrito en el chat? No, nadie ha escrito en el chat. A ver, primero María Rosa y luego Juliana me da su opinión, a ver. O Juliana, a ver, Juliana primero me dice, luego María Rosa, a ver, ¿quién está en el audio? Para que no se crucen. ¿Juliana? Uy, creo que Juliana se fue. Ya. Acá estoy, licenciada. Ya, Juliana, dime, ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? A ver, para ti. Creo que el psicólogo, bueno, orienta, aconseja y el psiquiatra, como es más a fondo, ¿no? Diagnostica y medica. Ya. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice. Muy bien, Juliana, a ver qué nos dice María Rosa. Buenas tardes. Parecido. El psiquiatra ya le receta, ¿no? O sea, le da la medicación. Ya. Un psicólogo le aconseja, le orienta, le da pautas, pero creo yo que no le da pastillas, ¿no? La medicación. El psicólogo, ya, perfecto. Sí. Díganme ustedes, entonces, si el psiquiatra sería como que el doctor en sí de que receta la medicina, ¿no? Ya. Entonces, si el psiquiatra es necesariamente que da tratamiento, ¿todos deberíamos ir al psicólogo? Todos. ¿Qué opinan? ¿Todos deberíamos ir al psicólogo? ¿Qué concepción tiene las personas, los ciudadanos, los peruanos, los de todo el mundo, con respecto a asistir a una cita psicológica? Yo creo que sí sería bueno. Sí sería bueno. Psicólogo. Sí, sería bueno ir al psicólogo, Miss. Muy bien, Rocío. Sí, es correcto. Es muy bueno ir al psicólogo. Ahora, como dice Rocío, se asustan, Miss, o piensa, o yo he escuchado los términos que dicen, no, que las personas que se van al psicólogo son las personas que son locas. No es así. Todos nosotros necesitamos el área de psicología, porque el área de psicología también te va a ayudar a orientarte y tú también a poder desahogar. Todas las personas tenemos miedos, tenemos cosas que nos oprimen a poder desarrollar otro tipo de actividades. Tenemos cosas en nuestra cabeza que queremos liberar y no podemos por sí solo. Entonces necesitamos ayuda de un profesional que nos ayude a brindar una liberación espiritual y mental, digamos. Entonces, todas las personas sería lo correcto de que asistan por lo menos mensual, una vez al mes, aunque sea, o por lo menos trimestral, al psicólogo, para que vayan evaluando qué es lo que han estado haciendo, de repente necesitan un consejo de cómo lograr un proyecto. Es importante, pero en nuestro país la gran mayoría de personas piensan de que solo las personas que son locas van a un psicólogo, y está mal dicho, porque la psicología es muy importante en la formación, en el desarrollo de tu vida, de diario a diario. Porque ustedes mismos han tenido la experiencia, por ejemplo, si tienen a un paciente que está muy desesperado, está deprimido, está frustrado, ustedes están cuidándolos o están en el hospital, ¿qué es lo que hacen ustedes con ese paciente? ¿No buscan una medida o alguna actividad que lo mantenga en distracción? ¿O no buscan entablar una conversación? De repente el paciente quiere desahogarse y no tiene con quién. Entonces, ustedes también aplican una parte de la psicología, porque dentro de nuestra formación nos enseñan una área de psicología para poder atender a nuestros pacientes. Con respecto a la psiquiatría, cuando ya nos especializamos en la parte de psiquiatría, vamos en sí o sí a tratar a pacientes ya con trastornos mentales. Por ejemplo, personas que tengan esquizofrenia, depresión diagnosticada. No es que te digan, por ejemplo, a la prima de María Rosa le dice, María Rosa, yo tengo depresión.
Y María Rosa le pregunta, ¿pero es diagnosticada? No, yo supongo que es depresión porque paro triste, quiero dormir, no quiero estar afuera, no me gustan las reuniones familiares. Entonces, la misma persona va creando su enfermedad. Pero de repente lo que necesita solamente es ir al psicólogo, que se escuche qué es lo que le está incomodando, qué es lo que le está impidiendo ser más social, desarrollar otras actividades de distracción. O sea, hay algo que siempre nos limita a poder mostrarnos como son, y el psicólogo te ayuda. Si ya el psicólogo, por más de las terapias, no ha logrado un buen resultado, te pasan a un psiquiatra porque ya se denominaría como un trastorno. Entonces el psiquiatra trata, la diferencia entre psicólogo y psiquiatra es que el psiquiatra trata trastornos. O sea, sí o sí, él te da un diagnóstico de tu estado mental, ¿ya? Entonces acá nos dice que es prevención. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir constantemente al psicólogo, y el psicólogo nos va evaluando, nos va haciendo exámenes. Si tenemos un trastorno, ya nos deriva con el psiquiatra, con una persona más especializada. Entonces, prevención, porque el área de la psiquiatría, cuando nosotros recibimos sesiones anticipadas, vamos previniendo a sufrir una ansiedad, a sufrir una depresión, a tener un trastorno de repente de esquizofrenia, ¿no? Luego, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, porque claro, como ustedes mismos lo han explicado, los doctores especialistas de psiquiatría realizan lo que es el tratamiento farmacológico, también terapéutico, que es también muy importante, ¿ya? Y si es que es necesario, la hospitalización. Ustedes conocen, bueno, no sé si han escuchado los hospitales psiquiátricos como el Noguchi, como el Arco Herrera, como hay uno que queda en Ate, se me fue el nombre. Ya, si me acuerdo. El Emilio Valdizán, muy bien. Muy bien, gracias, Lucía. Sí, Emilio Valdizán. Entonces, en cada ambiente, por ejemplo, en el norte está el Noguchi, en el centro está el Arco Herrera, y en la parte del oeste, si no me equivoco, que es Ate, no es sur, está lo que es Emilio Valdizán. Y así tenemos, después de esos hospitales grandes, tenemos mini policlínicos o mini redes de salud mental. De repente ustedes en su distrito tienen una área o una área del Ministerio de Salud destinado a salud mental. Por ejemplo, en el Agustino hay una posta especializada en salud mental. O sea, solamente salud mental en el Agustino. He visto que existe un área destinada para salud mental. De repente en otros distritos también han abarcado. Recuerden que como es parte fundamental dentro de la formación de las personas, ya cada distrito va adaptando que tienen que tener por lo menos un lugar destinado a salud mental, porque sobrecargar a las postas no es adecuado, porque ustedes saben que en la posta van todo tipo de patologías, y muchas veces la parte de la psicología no es tan abarcada como ir a un centro especializado en salud mental. Entonces muchas personas prefieren un centro especializado netamente en salud mental y no una posta donde puede estar un consultorio. Algunos sí, pero algunos no. Y ha tenido una gran acogida que algunos distritos, junto con el ministerio, hagan este tipo de área destinada solamente en centros para salud mental. Bueno. Ahora, la enfermería como psiquiatría es una área especializada del ejercicio de la enfermería que emplea las teorías del comportamiento como su ciencia, del comportamiento humano como su ciencia, y que se dedica a conocer al ser humano. A ver, un momentito. Discúlpeme. Es el que diagnostica, da el diagnóstico, el tratamiento de las respuestas humanas a trastornos mentales reales o potenciales y sus efectos a largo plazo. Recuerden que nosotros nos basamos, cuando nosotros preguntamos a los pacientes acerca de cómo se siente, qué es lo que le causa este dolor, este malestar, ya. Eso es las respuestas humanas. Por ejemplo, yo me siento deprimida porque
porque he tenido a un familiar que ha fallecido. Entonces, mi respuesta humana es que mi depresión está relacionado al duelo de la pérdida de un familiar. Entonces, vamos formando un diagnóstico de enfermería. Nosotros no hacemos diagnósticos médicos, hacemos diagnósticos de enfermería que es basado a respuestas humanas. Formamos nuestros diagnósticos de la persona relacionado a lo que la persona nos expresa, nos refiere, no lo que nosotros evidenciamos. Algunos diagnósticos son lo que evidenciamos. A eso es lo que se le llama reales, lo que yo miro. Tristeza, llanto, alegría, yo estoy observando potenciales que de repente más adelante tenga, si es tristeza más adelante, tenga un problema de repente de un grado de depresión o de repente potencial a un suicidio porque le veo los rasgos deprimentes, que es antisocial, negativo, ¿ya? El rol de la enfermera en esta área es educador, modelo, socializante y consejero. A ver, ¿por qué decimos que es educador? Porque nosotros vamos a realizar una consejería con este paciente y en esa consejería le vamos a brindar una capacitación acerca de lo que le está pasando, o si es que en caso no conoce acerca de la enfermedad de la depresión, de la ansiedad, en la consejería yo le brindo qué es la depresión, cuáles son los síntomas. ¿Para qué? Para que él mismo se dé cuenta de que de repente sí está sufriendo esa enfermedad, pero no lo quiere admitir. Entonces, tenemos un papel educador y de modelo, porque en la consejería aplico eso. Doy mi consejería acerca del tema, ¿no? Y el mismo paciente admite que de repente está sufriendo esa enfermedad. No es que yo le estoy diciendo, no, usted sufre de depresión. No, la misma persona nos dice, posiblemente yo estoy sufriendo eso, señorita. Entonces, él ya está admitiendo que puede ser una persona que sufra depresión. Socializante y consejero. Es muy importante. Así como hemos hablado que el rol del auxiliar de enfermería tiene ciertos perfiles, ¿no? Empáticos, escucha activa, ser comprensivos, responsables, puntuales, benevolentes. Entonces también tenemos una parte de que tenemos que ser socializantes, porque nunca se ha visto el equipo de enfermería, que nosotros somos personal de salud, calladas, que no entablamos una entrevista, una conversación, porque si no, ¿cómo nosotros evaluamos a nuestros pacientes si nosotros no entablamos una comunicación? ¿Ya? Ahora vamos a pasar. ¿Hay personas recién que acaban de entrar? No, ¿no? No estamos las mismas, qué raro. ¿Ustedes conocen a la señorita Rebasa Isabel? Rebasa Morales Isabel Cristina. No, ninguna conoce. Yo no. Ya, ok. Sí, porque me están diciendo que va a entrar a la clase, pero no la veo. No veo que ha entrado. Me parece raro. Ya. Bueno. Habilidades. Habilidades del auxiliar de enfermería. 1, ser sensibles y tener simpatía. ¿Ya? También, ahora, no vayan a confundir simpatía con ser simpática. ¿Ya? Porque me dice, no, la licenciada me dijo que tengo que ser simpática. Y me ando riendo por todos los lugares. Voy a ver, ¿quién cierra su...? Marta, ¿qué dices? ¿Silva? ¿Quién está con el audio? Chicas. Ya. Silenciar su... Sí, ¿no? Ya. Ahora, otro tipo de habilidades que tenemos que tener. Fuerza emocional. Es muy importante, chicas, lo de la fuerza emocional. A ver, si encontramos a un paciente que llora y llora y llora, ¿nos pondremos a llorar con el paciente? No. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos nuestra parte emocional, que sepamos controlar. Todos nosotros, no es que seamos fríos e insensibles, sino que nosotros tenemos que ponernos
en una postura de profesional y al contrario de ponernos a llorar y hasta al costado del paciente, mostrar una posición de consuelo, pero tranquila. Nosotros somos la persona que le vamos a mostrar la tranquilidad al paciente, ¿ya? Si hay un paciente, por ejemplo, en los pacientes psiquiátricos, si ustedes llegan a tener la oportunidad de tener un paciente, no sé, esquizofrénico, agresivo, o sea, si un paciente por A o B, ustedes están que lo atienden, y como es un paciente de heteroagresividad, va a reaccionar. ¿Por qué? Porque te mira a ti como un enemigo. Entonces, de repente, no sé, te quiere pegar, y que Dios no quiera, te suele pegar. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú también le vas a pegar? No. Entonces, tú tienes que comprender que cada enfermedad, cada trastorno, tiene que se manifiesta de ciertas maneras. Las personas que son heteroagresivas nos miran como si fuéramos sus enemigos y nos quieren lastimar. Pero tú tienes que tener mucha paciencia y mostrar tu parte emocional, controlar tu temperamento, a no querer reaccionar, porque bueno, a nadie nos va a gustar que nos agarren a cachetadas o que nos golpeen, pero tenemos que controlar, porque tenemos que pensar, es un paciente con trastorno psiquiátrico, no sabe lo que está haciendo. Entonces, yo muestro mi tranquilidad y al contrario, le digo, lo que tú has hecho está mal, eso no se hace. Y voy interiorizando con él de que las acciones que le está provocando este trastorno son erróneas, no son adecuadas. Porque, ¿qué es lo que piensa el paciente? Que mientras que yo pegue a más personas, me siento más tranquilo. Pero no es porque él quiere, es porque su mente lo está pidiendo, le está obligando, como decir. Pero nosotros tenemos que tener ahí, ser constantes y perseverantes, decir no. Cada vez que la mente te pide hacer una cosa, tú tienes que ser más fuerte que esa mente. Decir no, no y no. Y tratar de nosotros entablar una conexión con el paciente para ayudarle a esta enfermedad. Tenía una experiencia de cuando estuve en el Noguchi, estaba con una adolescente de 21 años. Y mira, una adolescente de 21 años que me pareció muy maduro de su parte con su trastorno, tenía trastorno de esquizofrenia. La estaba entrevistando y la siguiente conversación que tuve, ya le estaba dando sus medicamentos. Y ella conscientemente me dice, señorita, yo no la quiero lastimar. ¿Se puede ir un momento y luego regresa? Y me sorprendió que me pida eso. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice, no, es que me están diciendo que le ahorque. Y yo como que, fue mi primera experiencia y me quedé como que sorprendida. Y le dije, no te preocupes, yo me retiro y cuando tú te sientas dispuesta, me buscas, yo voy a estar en el Star. Y después de un rato se acercó al Star y me dijo, ¿me puede dar un cuento para leer? Le di un cuento, luego hablamos y me dijo que ella por lo menos puede controlar eso. Me explicaba, ¿no? Que era como que una voz en su cabeza que le decía, pégale, lastímala, algo así. Y ella como que no quería hacerlo porque sabía que estaba mal y ella hacía, cualquier persona que estaba a su alrededor decía que se vaya, que se aleje, o si no ella misma se alejaba y se iba al jardín hasta que se le vaya todas las ideas o se le empieza a disminuir esas ideas. Y es muy sorprendente porque habrá sido porque es un era un tipo de esquizofrenia. Era un tipo de esquizofrenia. No sé quién está hablando, las voy a... Ya, a ver, vamos a ver. Porque era un tipo de esquizofrenia que implicaba, era un inicio de un grado 1, pero esas personas que sufren de esquizofrenia con mucho más tiempo no pueden llegar a controlar sus impulsos. Por eso cuando están en la calle, no sé si ustedes han visto, hay personas que dicen, me estás mirando feo, o sea, tú ni siquiera lo has mirado y te dicen que le estás mirando feo, o le dicen que le has hecho una mirada, o que piensan que le vas a pegar. Hay personas que reaccionan así, bueno, a mí me ha pasado, siempre hay personas que reaccionan en los carros de esa manera. Y entonces como yo soy profesional de salud, pienso, no, de repente es una persona esquizofrénica, mejor no le hago un lío, no le digo nada y me evito, mejor ni la miro ni nada. O sea, ni siquiera la estaba mirando, pero ella se hace la idea, ¿no? Entonces, las personas esquizofrénicas empiezan a hacerse una idea de una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Les voy a dejar como tarea, así que lean bastante de la esquizofrenia. Si tienen alguna consulta, me pregunta. Y la próxima clase hablamos, ¿no?
o si nos da un tiempo, voy a buscar un video que he visto de esquizofrenia para que ustedes lo vean. Es una de las enfermedades con mucha más estadística en el Perú, ya sea adultos, jóvenes, es muy raro en niños, muy raro, pero sí existen los casos, y en adultos mayores. Entonces es una enfermedad que como la depresión, está abarcando su número estadístico, pero es muy importante saberlo, para saber cómo actuar. De repente tenemos en la familia una persona esquizofrénica y no sabemos cómo actuar, ¿no? Y la vemos como si fuera algo normal, ¿no? Si la esquizofrénica es tratada a tiempo, puede disminuir y puede llegar a tener su cura. Pero si es una esquizofrénica, es una persona con esquizofrenia de grado 3, grado 4, entonces el tratamiento perdura y ya pasamos a los tratamientos no sé si ustedes han escuchado los tratamientos con TAC, que son los tratamientos antiguamente que se realizaban con electromagnetismo, que son esos tipos de máquinas que les ponen en la cabeza y les hacen pasar electricidad. Ya, esos son los tratamientos antiguos, pero se siguen usando en la actualidad, pero dependiendo a qué grado esté la enfermedad. A una persona con grado 1 es muy raro que se les aplique, mayormente se les aplica a las personas de grado 3 o 4. Pero es muy trágico. A mí yo también he visto esas terapias y no me gusta. Por más que quería estar presente al lado de mi paciente, no podía, porque para mí es una imagen muy fuerte, porque es como que ver a una persona que la están electrocutando y siento que le causa daño ese procedimiento, ¿no? Pero tiene una cierta asertividad y confiabilidad ante ese tipo de tratamiento, porque dicen que la electricidad va a ayudar a que tus neuronas se reubiquen, que hagan una mejor conexión, porque esas personas que llegan a tener trastornos psicológicos son porque las neuronas, la parte neurológica no tiene una adecuada conexiones. Entonces, al momento de nosotros no tener adecuadas conexiones, vamos perdiendo mensajes. Ustedes saben que las neuronas son las que transmiten los mensajes. Entonces, eso es lo que va a perjudicar que los pacientes psiquiátricos reciben algunas veces ese tipo de tratamientos. Ya, no sé quién fue la que estaba hablando, pero ya bueno. Chicas, por favor, tienen que apagar su micrófono cuando estoy hablando, porque se escucha sus voces, ¿ya? Entonces nos quedamos habilidades. Tenemos que tener iniciativa propia. Bueno, si el paciente no nos quiere hablar o no nos quiere brindar la conversación, tenemos que ver cómo es la estrategia, cómo tener una estrategia para que ellos puedan puedan sentirse cómodos con nosotros y poder entablar una conversación. Es difícil, pero no imposible. Con una persona psiquiátrica puedes llegar a entablar una conversación, pero no es imposible. Es solo tener paciencia y tener el correcto tino para hablarles, ¿ya? Capacidad de respetar la dignidad de cada paciente. Lo que tenemos que hacer es no juzgar. Por ejemplo, he tenido pacientes que han matado a sus hijos. Tenía una paciente que había matado a su hijita de recién nacida, de unos meses, por un trastorno psicológico que tenía. La mató. Y entonces, no la voy a juzgar, no es que yo soy el juicio de valor y la voy a empezar a juzgar, que mala madre, que no. Pues tiene un trastorno mental, y ese trastorno mental no es ella, es algo que está alterado dentro de sus dimensiones como persona y que necesita ayuda para no causar más daño. Ya causó un daño, tanto para ella, porque cuando ella se recupere ya esté recuperada mentalmente, ella va a tener que darse cuenta de que por esa enfermedad mató a su hija. Entonces, va a ser otro tipo de etapa donde ella va a tener que afrontar lo que ha pasado. Entonces, no somos nosotros las personas adecuadas para juzgarlas, porque son personas con trastornos mentales, ¿ya? Resistencia y aptitud física, ya que es un trabajo físicamente exigente. Si tenemos a una persona esquizofrénica, agresiva, ansiosa, violenta, nosotros tenemos que también tener
la condición física para ayudar, porque en un lugar psiquiátrico todos ayudamos a controlar al paciente, no solamente se encarga el técnico o el personal que es masculino, también se encargan las de personal que son mujeres y las que son hombres. Todos sumamos a poder controlar a ese paciente. Porque recuerden que los pacientes con trastornos mentales tienen una fuerza, digamos, de mayor proyección que otra persona que sea cuerda, ¿no? Porque sacan la fuerza del fondo de su cuerpo con la adrenalina que está y empiezan a tener esa fuerza. Paciencia y tacto para el tratamiento personal con cada paciente. Cada paciente es diferente. Eso sí, cuando ustedes estén en el área de salud mental, cada paciente es un diagnóstico diferente. Como les digo, ustedes no van a tratar lo mismo a una persona con depresión que con una persona heteroagresiva, que una persona esquizofrénica. Entonces, no va a ser lo mismo. Tienen que tratar de acuerdo al tipo de paciente que están ustedes cuidando o están ustedes atendiendo. Habilidades de observación, por ejemplo. Ustedes habrán escuchado a un paciente psiquiátrico en su habitación, no se puede dejar ningún tipo de objeto que le dé la idea de suicidarse o que le brinde la ayuda. Por ejemplo, los pasadores son imposibles, las toallas también. Si ustedes entran a una habitación de pacientes psiquiátricos, que tengan la oportunidad, se van a dar cuenta que su habitación es casi vacía, porque todo objeto que el paciente pueda tener lo usa para hacerse su propio daño, ¿ya? Por eso tenemos que nosotros ser observativas. Yo me acuerdo que una de las pacientes me dijo a mí, licenciada, ¿me podría prestar su carmín? Y yo dije, pues no, un carmín es como que decirle, puede buscar un medio de ayuda en poder ahorcarse. Ahora, lo que también nos recomendaban a nosotros es que cuando trabajas en un área psiquiátrica no puedes trabajar con cola o con pelo suelto. Nos decían que trabajemos con moño o con un pelo sujetado, o sea, ya sea cualquier forma, pero sujetado. Nada que pueda darle una idea al paciente de poder cogerte de algún lado y hacerte daño. Entonces, tu uniforme también era simple. No podías estar con los lapiceros a simple vista, porque también podía haber puede haber la posibilidad de que él agarre el lapicero y con el lapicero te ataque, ¿no? Una tijera, peor. Cuando ustedes tengan la experiencia, cuando se aplican las inyecciones a los pacientes o los medicamentos, se les hace de manera, como a los niños, ¿no? Engañándoles, que no vean la aguja, no vean la ampolla, porque ellos piensan cualquier cosa que tú estás utilizando hacia ellos, piensan que es porque tú eres el malo y quieres causarle el daño. Entonces, muchas veces se les aplica la medicación a escondidas, o sea, se les va como que hablando, les va agarrando el brazo, le dicen, mira, esto, y sin que se dé cuenta, ya al toque tienen que inyectarlo y retirarse, porque son personas que van a reaccionar, ¿ya? Capacidad de tomar nota. Las personas psiquiátricas empiezan a hablar, y hablan, y tú tienes que tener una capacidad de tomar las notas. También no es que vas a tomar, si te cuenta su vida desde los 10 años hasta los 20, no vas a anotar los 10 años de su vida. Tienes que tener la capacidad de anotar cosas puntuales que pueden generar qué es lo que le ha causado este trastorno, qué es lo que le incomoda a la paciente y cada vez le genera la crisis, ¿ya? Habilidades de comunicación para dar soporte al paciente y ofrecer un entorno de confianza. Bueno, ya le habíamos hablado, que es tener las habilidades, tanto ser empática, escucha activa, tener un tino adecuado para dirigirnos a esa persona, no hacer juicios de valor, capacidad de trabajar en equipo. El trabajo en el área mental es tanto con el médico, con el técnico, el auxiliar, con el familiar, con el psiquiatra, con todo el personal que esté en el área. Tenemos que saber trabajar. Todos suman para ayudar al paciente, ¿ya? Las funciones relacionadas con el bienestar psiquiátrico. 1, proporcionar orientación al paciente, o sea, tranquilizarlos.
Cuando nosotros le brindamos una orientación adecuada, el paciente se tranquiliza. Pero si tú no le brindas una orientación o no le das una información, lo que él refiere, como que va a estar intranquilo y vas a generar que él empieza a tener los episodios de sus crisis, ¿ya? Proporcionar el descanso necesario, que eso es establecer un horario. Los pacientes psiquiátricos en los hospitales, que yo tenía experiencia, todos se duermen a las 9 y se levantan a las 8 de la mañana. O sea, tienen un horario. Comen a tal hora, desayunan a tal hora, arman un horario, así como nosotros armamos un horario a nuestros hijos de desayuno, almuerzo, cena, ellos también tienen un horario, ¿ya? Proporcionamos un entorno relajado. Ellos practican mucho. Algunos tipos de psicólogos en algunos hospitales realizan lo que es las terapias de yoga, las de tai chi, lo que es de meditación, relajación, ¿ya? Los practican con ellos. Vigilar y hacer cumplir las medidas terapéuticas. Por ejemplo, a un paciente no le vamos a decir, ahí está tu pastilla, tómatela. Y me doy la media vuelta y me olvido de él. No, ella tiene que tomarse la pastilla delante mío. Y yo tengo que evidenciar que sí se lo ha tomado, ¿ya? Muchas veces lo que realizan el personal les van, le dan una pastilla, ellos mismos le dan el agua, lo toman y el personal le dice, abre la boca. Ya. Ahora usted me dice, no, pero a mí sí, ¿qué tal si nos engaña y lo pone debajo de la lengua y todo, no? Tú lo vas conociendo, por eso. Cuando ya vas iniciando tratamiento con ellos, tú tienes que supervisar su ambiente, porque muchos, como ustedes pueden imaginarse también, puede haber la casualidad de que lo esconden en su lengua y luego lo guardan en uno de sus cajones o lo botan a la basura. Entonces, nosotros tenemos que constantemente ir revisando esos ambientes para ver si estamos filtrando muy bien el cuidado, ¿ya? Entonces, ustedes saben, los pacientes psiquiátricos a veces tienen unas ideas, unas ocurrencias, entonces tenemos que imaginarnos qué se puede ocurrir al paciente psiquiátrico, qué es lo que puede hacer con el medicamento. Entonces, de acuerdo a eso, podemos imaginarnos de repente lo escondido en sus cajones, en su closet, o de repente su zapato. Entonces, imaginarnos debajo de su almohada, del colchón, y ir descartando opciones para ver si es que realmente está cumpliendo su tratamiento, porque muchos pacientes no toleran las pastillas porque algunas son un poco desagradables, y lo que produce es que ellos empiecen a buscarse la estrategia de poder evitarlas, ¿no? Hay pastillas que te van a producir bastante saliveo. No sé si ustedes han visto a unos pacientes, cuando les empezamos a dar las pastillas, empiezan como le diríamos un término coloquial, a babear. Y andan todo el día babeando y babeando y babeando. Es producto de el efecto que le produce la pastilla. Entonces, muchos pacientes no quieren estar con esa sensación y tratan de buscar el medio de evitar la pastilla, ¿ya? Las funciones con respecto al bienestar físico, ayudar en su aseo, higiene diaria. Nosotros tenemos que estar viendo cuando el paciente psiquiátrico se baña, ¿ya? Porque, como les digo, se les puede ocurrir o pueden quererse hacer daño con algún tipo de objeto que nosotros le estamos brindando. Así ustedes digan, no, pero no creo que se haga nada con el jabón, o de repente sí, no sé, o sea, dudan, tienen que ponerse en el caso extremo. Ellos pueden utilizar cualquier tipo de objeto para causarse daño, ¿ya? Ayudar al paciente a vestirse adecuadamente. Recuerden que la parte de sus closets es mejor que lo administremos el área del personal de salud para que ellos no puedan generar un tipo de repente de desesperación, porque a veces los pacientes psiquiátricos dicen, yo no sé qué ponerme, y se ponen a pensar, dicen que de repente eso me queda feo, me queda bonito, y se empiezan a hacer un mundo en su cabeza y eso le genera una crisis, ¿ya? Ayudar al paciente en la alimentación. Ayudar no se refiere a que les voy a dar de comer, sino que les brindo los alimentos y yo también estoy
en su alrededor supervisando que los coma, porque hay muchos pacientes psiquiátricos que no quieren consumir los alimentos y eso también va a generar un desbalance en su nutrición, porque las pastillas son fuertes para el proceso, para su proceso gástrico, entonces tenemos que nosotros brindarle los alimentos adecuados, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros hacemos un desgaste mental, es mucho más fuerte que un desgaste físico. Ustedes se habrán dado cuenta cuando nosotros estamos constantemente haciendo una investigación, haciendo prácticas. Por ejemplo, cuando ustedes están desarrollando mis prácticas, ¿qué es lo que hacen? Leen las diapositivas, buscan información extra, se ponen a leer lo que es se ponen a leer lo que es los artículos que les envío. Entonces, todo eso les causa a ustedes un desgaste físico, un desgaste mental, ¿verdad? Entonces, ese desgaste mental es como que usted dice, me siento mucho más cansada que como hacer ejercicio. Es verdad, el desgaste mental cansa mucho más que el desgaste físico. Entonces, tenemos que tener una buena alimentación para poder nosotros ayudar a que nuestra mente también se vaya fortaleciendo y vaya recuperando energías de lo que hemos perdido, ¿ya? Las competencias. A ver. Dice, generales, participación en la acogida y orientación del paciente y de la familia. Recuerden que cuando un paciente psiquiátrico acepta su enfermedad, la familia también acepta la enfermedad del paciente. Y el aceptar la enfermedad, tenemos que nosotros orientar y ayudar a que la familia sepa cuál es la manera correcta de afrontarlo. Porque si no le damos esa orientación, ese soporte, la familia también se derrumba. Y no nos ayuda con la cooperación ante este tipo de enfermedad para su familiar. Ya recuerden que si le damos la ayuda profesional, es muy importante la ayuda familiar. El soporte familiar es importante para los pacientes que tienen trastorno mental, ¿ya? Apoyo a la enfermera. Bueno, esto va a implicar, dependiendo del apoyo al personal de enfermería, que ustedes van a tener que realizar, van a tener que ayudar con respecto al plan de cuidado. Por ejemplo, como les digo, de repente en la parte de los del baño, la supervisión de alimentos, en la supervisión de los objetos. Entonces, por ejemplo, en el Noguchi, por pabellón, manejan algo de 30 pacientes. Entonces, es un equipo profesional de salud amplio. O sea, tienen 5 técnicas, 6 enfermeras, 2 médicos, auxiliares tienen como 4. Entonces, o sea, es un gran grupo para manejar a 30 personas psiquiátricas, que no es lo mismo que manejar unas personas que estén en el hospital por un trastorno patológico. No es por un trastorno patológico, sino por un trastorno psiquiátrico. Es muy distinto, ¿ya? Observar las manifestaciones espontáneas de los pacientes sobre sus síntomas. Como les digo, existen enfermedades que van a generar que el paciente le produzca algún tipo de sintomatología. Hay otras que no. En la esquizofrenia existen los síntomas, por ejemplo, del babeo constante, el saliveo constante. Lo que es la transpiración es mucho de noche. Utilizan otro ¿cómo le llaman? Empiezan algunos síntomas, algunos efectos de delirio también. Entonces, algunas veces algunos familiares dicen, yo no hice ingresar así a mi paciente y ahora yo siento que está peor. No es que está peor, sino que el proceso de adaptarse con las pastillas ante la enfermedad mental le causa este tipo de reacción al paciente, ¿ya? Administración, la colaboración en el cumplimiento de los protocolos, la cooperación con los profesionales del área, docencia e investigación. Es muy importante que ustedes, como parte del equipo que son,
tienen que estar actualizándose, capacitándose constantemente si es que van a trabajar en un área de salud mental, para que ustedes se sumen a la ayuda del trabajo con los profesionales que se encuentran en el área, ¿ya? Participamos en actividades de formación continua, a lo que yo les refería, que son capacitaciones, reuniones, a veces los mismos personales del área del hospital, entre ellos mismos dicen, vamos a hacer capacitaciones mensuales acerca de los temas para ir actualizándonos, para ver en qué cosas nuevas han aplicado otro tipo de hospitales o en otros países, para practicarlo aquí en nuestro piso, en nuestra área, ¿no? Participar en el desarrollo al nivel que corresponde a los programas de investigación. El área de salud mental es un área muy enriquecedora de trabajos de investigación, porque la mente es muy poderosa y misteriosa. Entonces, hay muchas cosas que nos falta descubrir de la mente, ¿ya? Al final me hacen acordar, les voy a recomendar una película que habla mucho de la mente, para que ustedes puedan visualizarlo y vean cuánta capacidad nosotros como personas tenemos del cerebro y cuánta capacidad nosotros lo desarrollamos y lo practicamos, pero cuánto del resto que no usamos nos puede ayudar bastante, ¿ya? Mitos de la enfermedad mental. Bueno, hay mitos, pues, ¿no? Enfermedad del intelecto, algunos le dicen enfermedad del intelecto, le llaman. Ah, tienes enfermedad del intelecto. Enfermedad del cuerpo con síntomas físicos, dicen los mitos. Enfermedad de la cultura o de la sociedad o donde ocurre. Muchas veces manifiestan y refieren que las enfermedades no son propias de cada siglo o de ir apareciendo, sino dicen, no, si esa enfermedad es de ese pueblito. Solamente las personas que son de ese pueblito tienen esa enfermedad. O sea, lo relacionan de esa manera. O las enfermedades de la clase baja, así son esas enfermedades, ¿no? Entonces, siempre ha habido una discriminación acerca de los trastornos mentales. O sea, las personas que son muy dotadas, que tienen eruditas, ¿no? No tienen enfermedades mentales. Y es mentira. El mismo Albert Einstein tuvo una enfermedad mental y él era un científico muy dotado. Entonces, son mitos que la gente hace creer, que ellos creen de las personas que lo inventan, ¿no? Otros dicen, no son enfermedades verdaderas. Si no son enfermedades verdaderas, no existiría artículos científicos que evidenciaran que hay personas que existen con esta enfermedad. No existiría no existiría la epidemiología y no presentaría cantidades estadísticas de muchas personas que lo sufren. Lo que pasa es que con respecto al trastorno mental, muchas personas no quieren admitirlo, no quieren afrontar ese trastorno, porque piensan que va a haber una discriminación, un estigma social, y el estigma social, la discriminación existe porque las personas no tienen el conocimiento acerca de ese tipo de trastornos. Entonces, nadie está libre de tenerlo, ya sea en la edad de joven, adulto o adulto mayor, ¿ya? Cualquier persona puede estar propensa a tener un trastorno, siempre y cuando nosotros estemos en una negativa de aceptar nuestros defectos, ¿ya? Nuestros defectos, por ejemplo, si algo anda mal en mi cuerpo, yo soy consciente y busco ayuda, pero si yo aparento y me pongo de una idea que no, yo estoy sano y no quiero admitir que tengo un tipo de sintomatología, causo un daño. Y no a mi familia nada más, sino a mí también, porque yo no estoy admitiendo mi trastorno mental, ¿ya? ¿Verdad de la enfermedad? Es una enfermedad de ajuste, ¿sí? Porque le llamamos que es una enfermedad de ajuste porque es una enfermedad que va a avanzar de acuerdo al proceso que nosotros vamos a brindarle la ayuda. Nosotros y el paciente. O sea, si el paciente no nos está ayudando, no sirve de nada que nosotros como profesionales de salud le brindemos toda la ayuda, todo el tratamiento, si él no va a poner de su parte. Es una enfermedad deficiente de vivir.
¿sí? Es la incapacidad de tener un comportamiento acorde al estándar social. Bueno, eso es verdad, porque al tener un trastorno es una alteración. O sea, una persona esquizofrénica no se va a comportar de la misma manera como que mi persona o como la de ustedes, ¿ya? Es una afección de todos los aspectos físicos, emocionales y sociales. Exacto. Toda persona que tiene un trastorno mental sufre alteraciones y afecta su aspecto físico, ¿sí? Porque una persona de depresión con ansiedad, ¿qué es lo que hace? Se empieza a descuidar de su arreglo personal, empieza a estar aislada, de no mirar su cuidado de higiene. Aspecto emocional, empieza a maltratarse emocionalmente y no se dice cosas positivas, sino al contrario, negativas, y empieza a desanimarse, ¿no? Social, tiene mucha afección social, porque ¿qué es lo que hace? A ver si es que, no sé, si ustedes más adelante se enteran que la licenciada Alicia tenía esquizofrenia. Capaz de muchos de ustedes ya no me dirigen la palabra, porque estoy loca, quizás ustedes empiecen a tener ese pensamiento. O capaz no, porque como ya son profesionales de salud, saben a qué tipo de enfermedad nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las personas tienen el desconocimiento acerca de los trastornos mentales? Empiezan a crear una discriminación social, una estigma social. Es lo mismo que está pasando con el COVID, ¿o no? Toda persona que se entera que es COVID, ¿qué hace la familia? ¿O qué hacen las personas? No se alejan, no las discriminan. Pero si nosotros tenemos el conocimiento correcto de qué es el COVID y cómo se transmite, no van a tener que estar haciendo esos estigmas o esas discriminaciones. No van a hacerlo, porque yo sé que el COVID se transmite por vía aérea. Entonces, si mi paciente, mi familiar que está en casa, está sin la mascarilla y está está menos de 1 metro a mi costado, y yo tampoco no estoy protegida como debo, entonces me va a poder llegar a contagiar. Pero si mi paciente que está con COVID y está en mi casa, no sé, me toca la mano y yo no me la lavo, y con esa misma mano cochina cojo mis alimentos y lo hago la introducción del virus, entonces es porque yo no estoy practicando mis cuidados, no es porque él me trajo el virus, ¿no? Porque si él se está cuidando, al contrario, él está con la mascarilla, está manteniendo su distanciamiento, está aislado, entonces yo no tengo por qué hacer la discriminación, al contrario, darle el soporte, ¿ya? Ahí vamos a ver más adelante un video de soporte psicológico ante el COVID, para ver en la actualidad cómo se tiene que actuar con el soporte psicológico, ¿ya? Funciones y actividades. Primero, disminución de la ansiedad. Minimizar la apresión, temor o presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por adelantado. ¿Qué es una persona ansiosa? ¿Qué nos dice? La persona ansiosa empieza a tener este tipo de sintomatología, estar nervioso, estar preocupado, hay personas que son ansiosas y empiezan a sudar, a temblar. ¿Por qué? Porque empiezan a tener la sensación de tener una fuente de peligro, o sea que algo va a pasarme. Entonces empiezan a crearse ese tipo de peligro en la cabeza. ¿Cómo vamos a poder disminuir? Utilizar un enfoque sereno y sereno que dé seguridad al paciente. O sea, si el paciente me dice, no sé, a ver un ejemplo. Por ejemplo, mi persona, le da un poco de temor los taxis. Porque ya me han asaltado una vez en el taxi, con arma y todo. Y como que se me ha quedado la idea, no la idea, sino como que el temor, ¿no? Que me vuelva a pasar eso. Entonces, esa sensación, como que a mí, siempre cuando ahora uso taxis o uso colectivos, ¿no? Dependiendo, tengo el temor de que en algún momento me vuelva a pasar ese tipo de episodio. Entonces, ¿cómo yo me puedo sentir segura para no generar una ansiedad a mi persona me subo a un taxi? Por ejemplo, podría utilizar taxis seguros, taxis que tengan línea, que tengan un certificado de seguro, que evidencie que su conductor está registrado, que tiene
que tiene una buena, usted le llamamos historial. Entonces, de esa manera yo me voy a brindar una tranquilidad. Entonces, de esa manera yo estoy utilizando que disminuye mi ansiedad, porque estoy haciendo que un enfoque sereno y seguro para mí, para mi persona, ¿no? Permanecer con el paciente para promover seguridad y reducir el miedo. Muchos pacientes se les presenta la ansiedad en las noches, cuando están en el hospital o en la casa de reposo psiquiátrico, en la casa de reposo, bueno, así se dice, casa de reposo psiquiátrico, algunos casos que hay, de noche, tienen el miedo de que llegue la oscuridad, que se acerque más, que se empiece a atardecer, porque tienen un miedo de que en ese momento va a ser donde la entidad de peligro que ellos creen que aparece, o creen que les aparece a ellos, les va a causar el daño. Entonces, lo que a veces muchos nos dicen, por favor, ¿me puede acompañar hasta que yo me duerma? Entonces, para brindarle una respuesta de seguridad, de tranquilidad, le tenemos que acompañar. Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensión. Los pacientes psiquiátricos practican mucho lo que son los medios de distracción. A veces leer les causa distracción, las adivinanzas les causa distracción, las trabalenguas, el juego, por ejemplo, los juegos de charadas, o sea, cierto tipo de juegos les causa a ellos les causa que la actividad recreativa que realice empiece a reducir su tensión, su preocupación, ¿ya? Crear un ambiente que facilite la confianza. Bueno, eso ya le habíamos hablado desde antes, desde el primer diapositiva, habíamos hablado que es muy importante que nosotros tengamos un ambiente de confianza ante ellos, ¿no? Escuchar con atención. A ver, es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Vale el chat también contestar por si acaso. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Me están escuchando o me están oyendo? ¿Oyendo? Oyendo, ya Rocío. A ver, ¿quién más? Escuchando. Escuchando, dice Shirley. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más opina? Escuchando. ¿Quién me dijo escuchando? A ver, Hermelinda, ¿ya? A ver. Escuchando, Miss. Escuchando. Ya, pero quiero que alguien de ustedes que tiene la idea o de repente, no sé, se les ocurre una definición o algo entre escuchar, ¿qué es escuchar y qué es oír? Ah, ya. Escuchar es algo... Escuchar es poner atención a algo. Escuchar es poner atención a algo. Shirley, ya. Y oír. Cuando te levantan, Rocío nos dijo oír algo, ya, a ver, alguien me puso algo en el chat. Ya, Juliana, escuchar es ver lo que estamos escuchando. Y oír es oír los ruidos. Bueno, nos hemos redundado ahí, pero sí. Cuando ustedes me dicen, me están escuchando, o sea, como que 3 o 4 personas me están escuchando y las demás entonces me están oyendo. Escuchar es diferente de oírme. Buenas tardes. Ajá. Buenas tardes, Luz. Y oír es diferente a escuchar, ¿no? Sí hay diferencia, ¿no? Entonces sí nos damos cuenta que existe una diferencia entre escuchar y oír. Escuchar es cuando lo que yo te estoy hablando, tú lo estás entendiendo. O sea, no es que estás escuchando estás oyendo mi voz, ¿no? Con tu sentido del oído, tú me
oyes mi voz. Pero si yo te digo, ¿me estás escuchando? Se refiere que tú estás interpretando y prestando la atención a lo que yo te estoy diciendo y en tu cabeza estás analizando el proceso de información que yo te estoy brindando. Entonces, cuando el paciente psiquiátrico habla contigo, tú le tienes que oír o escuchar. Escuchar. No, al paciente psiquiátrico no le puedes estar oyendo, sino escuchando. Es ponerle atención. Porque si el paciente psiquiátrico se da cuenta que tú solamente le estás oyendo, rompiste su conexión con él. ¿Y él cómo se va a dar cuenta que tú le estás escuchando? Por tu gesticulación de la cara, por las palabras que tú le estás respondiendo, por el proceso de conversación consecuente que le estás dando. ¿Ok? ¿Sí, Juliana? No, pues Juliana, tampoco no exageremos. Juliana nos dice que si es que el paciente se da cuenta que no le estamos escuchando, nos va a dar del alma, dice, ¿no? También puede ser la posibilidad, ¿no? Pero si es que es un paciente heteroagresivo, porque el paciente, como ustedes lo dicen, cuando están hablando con una amiga, ¿cómo le dicen a su amiga? Amiga, ábrete, yo te escucho. Algunos dicen eso, ¿no? Amiga, yo estoy abierta a escucharte. Entonces, la amiga se siente tranquila y segura al contarte todas las cosas que ella piensa, los problemas, porque tú la estás escuchando. No es que solamente la estás oyendo lo que ella te dice y ahí se acabó. Nunca opinaste algo, si ella te lo pidió, claro, porque si ella no te pide que opines, no vas a opinar, solamente vas a escucharlo. Entonces, son cosas muy diferentes, chicas, que nosotros como profesionales de salud tenemos que aprender. Hay cosas que el paciente nos va a decir y que tenemos que solamente oírlas y otras que hay que escucharlas. Por ejemplo, un paciente que se queja, no, pero que el seguro, que esto, que el otro, que el MINSA, no sé, es una corrupción, que no sé qué cosa, que el Congreso, esas cosas que no te suman para su evaluación, solamente las oyes. Pero las cosas que te sirven para su evaluación, para su salud, las escuchas. Porque son información que te van a ayudar en el tratamiento y en el progreso del paciente, ¿ya? Entonces, a veces muchas personas estamos acostumbradas y pensamos que son palabras iguales, y es muy diferente. Son pocas las personas que desarrollan la palabra escuchar, y la gran mayoría, ¿no? Digo las pocas, no, porque en la parte de salud mental es muy perseverante llegar a tener ese tipo de criterio, de saber escuchar y no solo oír, ¿ya? Ya me da frío para dar el agua cada rato. Le pegamos esto. Ya, vamos a seguir. Luz Milagros recién entradito. Luz Milagros, ya, perfecto. Manejo de ideas ilusorias, que son las ilusiones, alucinaciones, que la gran mayoría de esquizofrénicos lo sufren. Es el fomento de comodidad, seguridad y orientación de la realidad de un paciente que experimenta creencias falsas y fijas que tienen poca o ninguna base real. Claro, pues son ilusiones, alucinaciones que él mismo va creando en su mente, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? ¿Qué actividades? Establecer una relación interpersonal de confianza con el paciente, disponer la comodidad y seguridad del paciente y de los demás. ¿Qué quiere referir? El ambiente limitado, la restricción del área y la sujeción física. Hay algunos pacientes, al menos los pacientes heteroagresivos o los pacientes esquizofrénicos con heteroagresividad, las tienen que tener sujetados porque ellos se hacen la idea de que cualquier persona que se les acerque les va a pegar o les va a matar. O sea, se hacen esa alucinación, ¿no? Entonces tienen que estar sujetados porque ellos están a la respuesta agresiva ante cualquier persona que se les presente. Comprobar la capacidad de cuidados de sí mismo, evitar
evitar discutir sobre las creencias falsas. Si, por ejemplo, una paciente, no sé, tiene una creencia, te dice, ¿no? Por ejemplo, ya, bueno, yo soy católica, me dice, y empieza a juzgar, empieza a hablar cosas negativas, no sé, pues de Jesús, ¿no? Entonces, yo no me voy a poner a discutirle sobre esas creencias que ella tiene, o sobre las creencias falsas, porque prácticamente como es una persona mental, empieza a tener creencias falsas. Entonces yo tampoco no me voy a poner a discutir, no, que Dios es así, que esto sí, tú no sabes lo que estás hablando. Entonces no me voy a poner en ese juicio, en esa posición con el paciente, ¿ya? Por eso es mucho autocontrol, chicas, es mucho autocontrol con un paciente psiquiátrico. Por favor, las personas que quisieran trabajar en el área mental o las que quisieran especializarse en esa área, piénsenlo bien. Tienen que tener autocontrol de ustedes mismas, por favor, ¿ya? Para ser una ayuda, no para que seamos un obstáculo con la evolución del paciente, ¿ya? Mantener un ambiente seguro. Bueno, esto del ambiente seguro va a estar en todo tipo de persona de trastorno mental. Siempre va a estar, sí o sí. Facilitar un descanso y nutrición adecuada. Recuerden que una persona mental tiene que tener una nutrición adecuada y balanceada y tiene que tener un descanso. ¿Por qué? O no sé, pues ustedes habrán tenido la experiencia cuando van a estudiar para un examen, se pasan 2, 3 días consecutivos estudiando y ya el cuerpo se siente cansado, la mente cansada, dan su examen y ¿qué hacen? Se dedican al día siguiente todo el día a dormir, porque ya descansaron, ¿no? Y ya desfogaron todo ese tipo de presión ante el examen. Entonces quieren un descanso. Pero si nosotros estudiaríamos un par de horas, un tiempo, dormimos, luego al día siguiente estudiamos, dormimos, captaríamos mucho más la información para el examen. Recuerden eso, el descanso es muy importante para la mente. Esto es el manejo de la terapia electroconvulsiva, las que le decía que la gran mayoría utiliza, que es el TEC, que es ayuda este tratamiento ayuda a las personas de trastorno mental a poder darle una sobrecarga, la cual el cuerpo está necesitando, porque ustedes saben que todo nuestro sistema neurológico propaga electricidad en todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando ya empieza a dañarse este sistema neurológico, ya no está emitiendo lo que son algunos tipos de electricidad, ¿no? Que digamos en nuestro cuerpo. Entonces eso va a generar que esa terapia nos ayude. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que realizar ante esta terapia? Ayudamos en el suministro seguro de la terapia electroconvulsiva. Colaboramos con el traslado del paciente, explicamos al paciente y a los familiares el tratamiento, ayudamos al paciente a vestirse con ropa poco ajustada, asegurarse que el paciente lleve pelo limpio, seco y sin adornos. Recuerden que es una terapia donde pasamos electricidad. Si el paciente no va con el cabello seco, vamos a generar una complicación. Se va a electrocutar literalmente, porque, o sea, es el cabello seco. Saben que el agua hace conducción de electricidad. Sin adornos, sin aretes, sin collares, sin nada. Bueno, eso lo pongo también por si acaso, pero ningún paciente psiquiátrico anda con aretes, con collares, con pulseras en el área donde se encuentra. Dar apoyo emocional al paciente y familia si se considera necesario. Cuando los pacientes van a pasar este tipo de tratamiento de TEC, nosotros le informamos al familiar para que ellos firmen una autorización. Si ellos no firman la autorización, el paciente no puede pasar ese tratamiento. Todo procedimiento de salud, ustedes han visto, la cirugía, cualquier procedimiento que se va a realizar a un paciente necesita siempre el consentimiento informado, tanto del paciente, pero en este caso del trastorno mental es también la familia, que también tiene que dar su consentimiento, ¿ya? La sujeción física. Esta función se aplica para el control y la extracción de dispositivos de sujeción mecánica utilizadas para limitar la movilidad. O sea, este tipo de sujeción física limita la movilidad del paciente, ¿ya?
Ayuda en las necesidades relacionadas con la nutrición, eliminación, hidratación y higiene personal. Si queremos bañar a un paciente, que no se puede hacer en la ducha, se le va a tener que hacer, un baño en cama, se le tiene que sujetar, porque no es lo mismo que bañemos a un paciente en un hospital que esté sano, ¿no? Que esté sano en la parte mental. Si es un paciente heteroagresivo, lo vamos a tener que amarrar y le tenemos que dar la comida, le tenemos que alimentar, sí, nosotros darle la comida en la boca, pues, ¿no? Vigilar olor, temperatura y sensibilidad de las extremidades sujetadas. Tampoco no vamos a dejar al paciente sujetado por horas y horas o todo el día. Tenemos que ir supervisando, ¿no? Que esa sugestión, cómo están las correas que sujetan. Tampoco no queremos lacerar su piel ni causarle unas heridas al paciente, ¿ya? Observar el estado de la piel en el sitio de sujeción, bueno, lo que estaba diciendo. Vigilar la respuesta del paciente ante el procedimiento. Hay algunos pacientes que no toleran estar amarrados. Y el no tolerar estar amarrados genera en ellos que exista, digamos, unos síntomas post-sujeción. No sé, de repente se descompensan, se desvanecen, no sé, se desmayan. Hay ciertos síntomas que al no estar acostumbrado el paciente puede generar en su organismo, ¿ya? Bueno, ayudar al autocuidado es muy importante. Ayudar a otra persona a que realice las actividades de la vida diaria. Eso nosotros vamos a realizarlo siempre en todo paciente, ya sea con trastorno mental o con cualquier tipo de patología, ¿ya? Nosotros tenemos que enseñar a los pacientes a que ellos mismos realicen su autocuidado. Por ejemplo, en este caso de personas de trastorno, tenemos que enseñarle a controlar su impulsividad, a controlar esos tipos de ideas que ellos están creando cuando se les presenta. Tratar de enseñarles cómo tienen que disminuir ese grado de ansiedad, cómo tratar de recrearse para evitar la depresión. Entonces, cuando nosotros llegamos a poder generar en nuestros pacientes el autocuidado, hay que sentirnos muy satisfechos porque hemos logrado nuestro objetivo. Toda persona que se sabe autocuidar es una persona que siempre se va a estar cuidando a partir de adelante de lo que ha sufrido la enfermedad. Pero si nosotros no logramos el autocuidado entre los pacientes y salen de los hospitales por cualquier tipo de trastorno mental o psicológico o físico, ténganlo por seguro que ese paciente va a regresar. Y siempre lo vamos a tener en el hospital. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que nuestro paciente tenga la recuperación y el autocuidado por completo en casa por ellos mismos. Que sean conscientes que si ellos se cuidan, van a evitar cualquier complicación de su enfermedad. Pero muchas personas piensan que el hospital está 100% seguro para poder cuidarlos todo el resto de su vida que ellos se enferman. Pero eso está mal. Mientras que nosotros enseñemos el autocuidado, vamos a sentirnos satisfechos a que esa persona no reingrese al hospital, ¿ya? Porque estar en un hospital, tanto mental como de cualquier tipo de patología, no es bonito. Hay también, cada persona que no lo admita, sufre también una crisis en su vida por estar en un hospital, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros, en todo tipo de situación que nos encontremos, generemos el autocuidado en nuestro paciente. Siempre. En el ejemplo del COVID, si tengo un paciente con COVID, ¿qué es mi función? Hacer que sus hábitos inadecuados que antes tenía, ahora los borre y empiece a tener hábitos adecuados con su bioseguridad ante la exposición en las calles, la exposición en el trabajo, la exposición en su familia. Entonces, voy concientizando de que el cuidado lo tiene él mismo y no el personal de salud.
que si él no se cuida, nadie lo va a hacer por él. Entonces, cada persona, entonces por eso es lo mismo que en ustedes como profesionales de salud, si están trabajando y no están durmiendo sus horas adecuadas, ¿quién es responsable de esos propios síntomas que van a aparecer de aquí a más adelante? Son ustedes mismos, porque ustedes nos están autocuidando, ¿ya? Así que nosotros somos profesionales de salud, pero tampoco somos de roble, así que tengan mucho cuidado. En cualquier momento les puede venir la factura porque no se están cuidando como deben. Así que hay que tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo para corregirlas, ¿ya? No hay que abusar de la edad que tengamos. Recuerden que todos los síntomas aparecen más adelante, a futuro. Y si queremos pasar una etapa de adultez mayor adecuada, preparémonos desde la juventud y adultez, correctamente. Si hemos estado haciendo algunas cosas malas, hay que corregirlas, ¿ya? Está en ustedes también el cambio. Comprobar la capacidad del paciente para ejercer autocuidados independientes. No dependientes, sino que él mismo depende de su cuidado, que sea independiente, ¿ya? Alertar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada. O sea, si tú ya le has dado la independencia al paciente, pero tú estás evaluando que todavía le falta un poco más de tiempo, entonces tú también le tienes que ayudar. No es que, ya bueno, como es independiente que lo haga él solo. No, hay que brindarle la ayuda hasta que logremos en la totalidad de su independencia, ¿ya? No hay que no hay que hacerles la etiqueta de que ya usted es independiente y usted por sí solo, usted mismo se vale. No, hay que ayudarlo si es que tiene algunas secuelas, le falta todavía reforzar en algunos tipos de aspectos, ¿ya? Recuerden que nuestro rol, ¿cuál es? Educador, modelo, socializador y consejero. Nunca se olviden de sus roles, ¿ya? Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir autocuidados. Manejo de trastornos de alimentación. El trastorno de alimentación como la bulimia, la anorexia, la vigorexia, todas las anexias que existen, es un trastorno alimenticio, también es un trastorno mental, ¿ya? Recuérdelo. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Desarrollamos una relación de apoyo con el paciente. Recuerden que esta parte de trastornos alimenticios es una parte como que donde lo primero que tenemos que lograr es que el paciente acepte su enfermedad, acepte que es una persona anoréxica, acepte que es una persona bulímica, ¿ya? Que él acepte que está enfermo. Mientras que la persona con trastorno mental no acepte que está enfermo, así nosotros hagamos maravillas con su cuidado, no va a funcionar. Así que como primer objetivo, lograr que el paciente acepte esta enfermedad. Es muy importante, ¿ya? Reforzar los conceptos de buena alimentación en el paciente. En el caso de este tipo de trastorno, tenemos que ir reforzando en qué es lo que se considera como una buena alimentación, que por qué es importante el consumo de carbohidratos, por qué es importante el consumo de grasas, porque las personas anoréxicas tienen la etiqueta como que grasa no, prohibido. Pero no, tenemos que dar el concepto de que la grasa es muy importante en nuestro cuerpo con cierta medida, porque también los lípidos nos brindan energía. Lo mismo que nos brinda la glucosa, los lípidos también nos lo brindan. Entonces es muy importante que en nuestro organismo tengamos un porcentaje de grasa. Y eso tienen que ellos concientizarse. No es decirle no a las grasas, ¿ya? Observar al paciente durante y después de las comidas. Es muy importante. Si es una paciente que se está tratando por trastorno alimenticio, es muy importante tener una evaluación antes, post de la comida, ¿ya? Pesar a diario es muy importante también para ir evaluando si es que si está teniendo una mejoría o no. Colocar el material informativo atractivo de guías de comida en la habitación del paciente. O sea, por ejemplo, los pacientes con anorexia detestan ver una imagen de una hamburguesa, porque la hamburguesa para ellos es como que Satanás, no lo quiere ver. Pero si ustedes le ponen un pollo a la plancha con verduras, ellos van a ver que esa imagen y también le ponen el tipo de porcentaje balanceado que es,
ellos van a darse cuenta que sí es importante para su organismo. Pero si le ponen una imagen no adecuada, por ejemplo, un pollo, una pollada con verduras sancochadas, la anoréxica no va a querer comer, la persona con anorexia no va a querer comer. Entonces, tenemos que tener un material informativo atractivo para su visión y para su asimilación, ¿ya? Hay que manejar mucho el tino con las imágenes, porque es una persona con trastorno alimenticio, que le va a costar mucho volver a tener la rutina habitual y adecuada de la comida, ¿ya? Bueno, con eso hemos terminado con respecto al rol de auxiliar de enfermería con la salud mental. Ahora les voy a enseñar los videos que les tenía pendiente para que lo puedan ver. A ver. Ya. Espérenme. Me avisan si es que escuchan, ¿ya? El Hospital Dr. Rodríguez Lafora para conocer la importante y complicada labor que allí desempeñan las enfermeras especialistas. ¿Escucha? Sí, Miss. Ya. Sí, sí, Miss. Ya, vamos a ponerle Sí, más está grande. bien. Sí se ve, sí se escucha. Ya, perfecto. Ahora sí. En salud mental. Somos el Hospital Dr. Rodríguez Lafora para conocer la importante y complicada labor que allí desempeñan las enfermeras especialistas en salud mental. Su directora de enfermería, Nieves Hernández, cuenta cuál es la misión del centro. Se dedica monográficamente a lo que es el diagnóstico, tratamiento, cuidado y rehabilitación de las personas que tienen trastorno mental. Para ello cuento pues, con enfermeras y auxiliares de enfermería que realmente pues, están muy preparadas para tratar estos pacientes, puesto que aquí no existe tecnología, sino lo que existe son las propias personas y sus habilidades de comunicación con el paciente y su presencia junto a él. En el mismo sentido, Esteban del Pozo, jefe de la unidad de enfermería de este hospital, detalla cómo se trabaja en este ámbito de la profesión. La enfermera especialista en salud mental tiene una labor principal y primordial en este tipo de intervenciones. Son intervenciones especializadas dirigidas a la reinserción de estas personas, y el trabajo que hacen las enfermeras en general en el hospital está muy dirigido a preparar a la persona para que vuelva a su lugar de procedencia. ¿Cómo se hace esto? Pues creando sobre todo un vínculo con la persona a través de la relación terapéutica, como se decía, que tengan conciencia de que tienen enfermedad, de que tienen que tener un tratamiento y tomar ese tratamiento. Por otro lado, se les enseña a través de la educación para la salud, intervenciones grupales sobre todo, educación para la salud y psicoeducación, pues que tienen que llevar una vida libre de estrés y de consumo de tóxicos, sobre todo consumo de tóxicos, que es uno de los principales problemas que se nos presentan. Tal es el caso de César García, un paciente que lleva ingresado en el Dr. Rodríguez Lafora 13 días. Yo sufro lo que se llama una patología dual, porque por una parte tengo trastorno bipolar y por otro lado pues sufro una adicción, en este caso al alcohol. En esta ocasión, César sufrió una crisis maníaca. En el trastorno bipolar está la fase eufórica, que es la fase en la que nosotros nos encontramos con un tono vital excesivo, exacerbado, demasiada elocuencia, muchos pensamientos, etcétera, etcétera. Y la fase de depresión, pues lógicamente lo contrario, ¿no? Una se acompaña con la otra siempre, no conviven juntas. En este caso ha sido por un brote maníaco bueno, pues de eso, como comento, con pequeños síntomas, y poco a poco, día a día, me ha ido creciendo una especie de aura irreal, ¿no?, que me ha traído al ingreso. Y es que aunque conoce perfectamente su enfermedad, pues convive con ella desde hace 25 años, aún no ha aprendido a controlarla del todo. Uno cree que lo ha aprendido, pero sin embargo termina ingresando, con lo cual es que no lo ha aprendido del todo. No creo que sea porque los enfermos no pongamos voluntad por aprender a controlarlo, sino porque es que los síntomas son muy sutiles. No se manifiestan como una fiebre, no se manifiestan como una herida que se abre, sino como pequeñas cosas que van sumando, y de repente te encuentras en un momento
de crisis sin haber sabido que han sido por suma de pequeñas cosas, ¿no? A pesar de las dificultades que se le presentan, César asegura llevar una vida bastante aceptable. No es lo que uno busca, no es lo que uno quisiera, sin embargo sí creo que lo que hay que hacer es aceptarlo. Entonces al final, si uno trabaja mucho la aceptación de que es un enfermo mental y de que tiene que seguir pautas y rutinas distintas a las de la gente, entre comillas, normal, o que al menos no parece trastorno, bueno, pues puedes llevar una vida normal, satisfactoria. Pues no sé, es que la vida satisfactoria tampoco la lleva un porcentaje muy alto de la población. No solamente somos los enfermos mentales los que no estamos contentos con nuestra vida. En esta aceptación y saber llevar la enfermedad tienen mucho que ver los profesionales sanitarios que le han tratado, y en especial las enfermeras. Yo la verdad es que de este hospital solamente puedo hablar bien, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque primero creo que la labor que se hace aquí dentro es muy difícil. Yo de las enfermeras todos son buenas palabras. Yo estoy muy contento con el trato que yo personalmente recibo y con el que percibo que reciben mis compañeros. Ya sé más cosas y ya pregunto menos, pero sí recuerdo que en los primeros ingresos hablé bastante con las enfermeras sobre el porqué del trastorno, sobre por qué estaba en ese momento de crisis y tal, y sí recibí una ayuda bastante, recibí consejos y palabras que todavía recuerdo incluso y que fueron importantes. Y fuera del consejo y de las palabras está el cariño, que creo que es el componente más importante que puedes recibir cuando estás en un momento en que necesitas que alguien te dé un apoyo. Blanca Reyes es otra de las enfermeras de salud mental de este hospital. Siente pasión por esta especialidad y asegura que no se ve trabajando en un campo diferente. En lo que a enfermería se refiere, casi puedo decir que no me hablen de otra cosa que no sea salud mental. Trabajar como enfermera de salud mental te ayuda a ver la realidad de la vida diaria de muchas personas que tienen una situación muy difícil a nivel familiar, a nivel social, a nivel de salud. Reconforta mucho trabajar con pacientes de salud mental. A nivel personal, gratifica. En muchas ocasiones te encuentras con situaciones muy difíciles de manejar, pero el balance es muy positivo. Como paciente, César García lanza una reflexión para la sociedad acerca del estigma que supone para una persona padecer una enfermedad de salud mental. Un estigma que, en su opinión, aún está lejos de erradicarse. Un enfermo mental no es una persona que busca ser problemática. Un enfermo mental es una persona problemática en sí misma por su problema, por su dolencia, como es problemático tener una diabetes o tener un cáncer, igual de problemático. Lo que ocurre es que las enfermedades mentales generan problemas también en el entorno, y ahí es más difícil entender, ahí es donde se crea el estigma del que hablas. Pero francamente creo que ese estigma, pues como todo en la vida, como todo en la historia de la humanidad, se irá diluyendo con el paso del tiempo. No podemos reivindicarlo para que ya mañana a los enfermos mentales se nos vea como personas normales. Esa reivindicación no conduciría ahora mismo a nada. Lo que tenemos que tener es paciencia y seguir trabajando. Gracias, Carlos. Buenos días. La enfermería en salud mental se encarga del La enfermería en salud mental se encarga del cuidado de las personas de todas las edades con algún trastorno o enfermedad mental. ¿Pero por qué es tan importante a nivel global? En el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha mostrado que entre el 20 y el 25% de la población ha sufrido, sufre o sufrirá algún tipo de sufrimiento psíquico severo. Y eso es un cuarto de la población mundial. Entonces, con la prevalencia de la depresión, del consumo adictivo de alcohol, con la prevalencia de la violencia y de otras causas de sufrimiento psíquico, las enfermeras tienen mucho campo en relación con la promoción, con la identificación
de problemas de sufrimiento psíquico, pero también con la promoción de la salud mental. Así las cosas, según la experta, enfermería en salud mental tiene retos que sin duda van más allá del nivel hospitalario. Los servicios de salud mental están en un proceso de cambio, de transición entre un modelo psiquiátrico tradicional centrado en el hospital psiquiátrico hacia un modelo comunitario de salud mental que genera espacios de salud mental en todos los ámbitos sociales, pero principalmente en la familia, en las organizaciones de la comunidad, en los hospitales generales, incluyendo allí la atención de salud mental, para trabajar con la familia, para proteger y promover la salud mental de la familia, para trabajar en las instituciones de la comunidad, como digo, en la escuela, en la parroquia, con grupos como los policías, bomberos, con muchos grupos que pueden capacitar para mejorar la salud mental. Ojalá cada comunidad, cada barrio, cada espacio comunitario dentro de una sociedad o de una provincia o de una ciudad tenga una enfermera y sepa dónde está. Porque cuando una situación de crisis emocional, de crisis social, una situación de violencia, de incertidumbre o de inseguridad sucede en la familia, así como cuando sucede un aumento de la tensión arterial, está una enfermera para acompañarlo, para ayudarlo y para acompañarlo sobre todo en encontrar su propia solución a su problema. En un mundo que cada vez más necesita de la salud mental, la especialista hace un llamado a los profesionales de enfermería en esta área a continuar en capacitación y actualización permanente en cuanto a las situaciones de sufrimiento psíquico y a adherir en la salud humana un alto componente de amor característico de enfermería. Dime, María Rosa. En el aspecto para cuidar a una persona bipolar, ¿qué recomendaciones me daría? Para cuidar a una persona... Pero controlada, está controlada, sí, con medicación, sí. Pero a veces tiene maneras, ¿no? Así como de eufóricas, de irse unas cosas fuertes, ¿no? Te recomendaría que estudies muy bien cuáles son las situaciones o cuáles son las circunstancias que hace que ella pueda brotar ella o él evidencie su bipolaridad. Y así tú evitas ese tipo de situaciones. Porque si es una persona bipolar que está con tratamiento, o sea, está medicada, todo, lo único que nosotros podemos hacer por nuestra parte es evitar que ella pueda producir o pueda reaccionar sus crisis de bipolaridad. Entonces, se tiene que educar bastante a su entorno. Tú tienes que educarla a su entorno, explicarle de qué consiste la enfermedad, de que este tipo de circunstancias va a generar que ella nos pueda mostrar el bipolarismo que se encuentra, porque algunos bipolares son agresivos, algunos bipolares pueden reaccionar de una manera, es que la bipolaridad nos enseña dos personalidades. Claro. Entonces, de repente ella nos puede enseñar una personalidad que puede ser muy eufórica, muy agresiva, y nos puede enseñar otra personalidad donde es cabizbaja, que se empieza a deprimir, está con una tristeza. Entonces, con ella no funciona ni lo extremo, ni lo muy extremo, ni lo muy bajo. O sea, es el nivel intermedio y tenemos que mantener a esa persona en el intermedio. Entonces, nosotros más hacemos lo que vamos a realizar es la prevención a evitar sus crisis. Porque tratamiento lo recibe, pero de nada sirve que nosotros tengamos a un paciente con trastorno mental con fármaco, y no le brindemos el apoyo y la ayuda, como habíamos visto en las diapositivas. Es muy importante que nosotros ayudemos con la parte de la asertividad, de la escucha activa, de ser empáticos, de no utilizar juicios de valor. Las personas con bipolaridad, si tú le aplicas juicios de valor, ellos al toque van a reaccionar y vas a generar una discusión. Entonces, tienes que manejar muy bien eso y tú tienes que tener mucha paciencia y con autocontrol.
las personas de su alrededor tienen que tener autocontrol. Porque a una persona de bipolaridad, que es bipolar, tú le pides autocontrol y a veces le cuesta. Pero tú, que eres una persona que no tienes un trastorno mental, no te va a costar tanto tu autocontrol. Lo puedes tú manejar. Todo perfecto, entonces. A mí me parece una clase muy bonita, muy interesante, licenciada, porque sí, lo que es yo, tengo un poco de temor, así, a los pacientes psiquiátricos. Tengo miedo porque algunos son muy, como dices, ustedes son agresivos. Sí, gran mayoría de los pacientes psiquiátricos son agresivos, pero muestran esa agresividad porque se desesperan con todo el proceso mental que sufren. Entonces, es muy difícil que yo les diga a ustedes y que yo también realice y decir, hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no? Es muy difícil porque nosotros no vamos a sentir esos pensamientos negativos o esos pensamientos que les van que a ellos les va a permitir hacer daño a sus seres queridos. Entonces, es muy tedioso, pero como te digo, no es imposible. O sea, sí tienes que tener ciertas cualidades para que puedas trabajar en esta área, porque, o si no, te vas a terminar enfermando tú. Entonces tienes que tener un adecuado soporte, ¿ya? Yo estoy convencida de que cada profesional de salud es bueno en el área que le corresponde. Por ejemplo, a mí no me gusta trabajar con pacientes oncológicos. Y no es que los discrimino ni nada, sino que yo tengo, mi personalidad es muy alegre, muy motivadora, muy pilas, o sea, me gusta estar en ese ambiente. Y los pacientes oncológicos por las quimioterapias son como que decaídos, pero es por mismo la quimioterapia, no es porque ellos quieren, es por esa quimioterapia. Entonces, yo sentiría que no me gustaría ver a mis pacientes así. Pero hay otras colegas que son de un fuerte temperamento, o sea, tienen un perfil adecuado para trabajar en área oncológica. Pero yo lo digo porque he tenido una experiencia nada más. En área oncológica estuve unas semanas así para ver cómo es que es un área, ¿no? Cuando me estaba preparando. Y no me gustó. Entonces dije, seguro ese no es mi área. Pero, por ejemplo, área de geriatría, de neonatología, en área de salud mental, adolescente, a mí me gusta. Pero ¿qué es adolescente? O sea, los adolescentes son personas muy sensibles a poder obtener estos tipos de trastornos. Y ayudarlos, te sientes muy bien porque cada día tienes que hacer algo creativo para que ellos no caigan en esa crisis. Entonces, te hace pensar a ti y te hace también ayudar a ellos. Y más que enfermera sería, ¿no? Educadora, ¿no? Porque no hay que enseñarle. En el rol de trastorno mental es mucho más eso, ¿no? Pero nosotros recuerden que nosotros como enfermería tenemos 4 roles, o sea, podemos desenvolvernos en rol de investigación, en rol asistencial, que es hospitales, ¿no? En rol educador y en rol gerencial de gestión. Por eso nosotros somos jefas, estamos encargadas supervisoras, entonces cumplimos varias funciones. Nuestra carrera es muy universal. Eso es lo bueno. Entonces, no es como otras carreras especializadas en un específico área, ¿no? Nosotros cumplimos una carrera completa. Y es una carrera así. Sacrificadora, a veces no bien valorada, pero es completa. Si nos gusta, bienvenido. Bueno. Pero, licenciada, hay pacientes psiquiátricos que se llegan a tener así, como se dice, amarrados o con camisa de fuerza casi todo, o un buen tiempo, ¿o no? Sí, cuando los pacientes empiezan a tener alucinaciones, cuando empiezan a tener alucinaciones que los matan o que les quieren hacer daño, entonces es imposible de que algunas personas se tienen que acercar a ella, pero ella al toque es como que te evidencia como que tú eres su agresor. Y al toque
se te lanza encima tuyo. Entonces, a esas personas se las tiene que tener hasta que todavía el medicamento cese ese tipo de síntomas, tenérselas amarradas. Por eso es que les decía yo en las PPT que si tenemos a un paciente amarrado con sugestión, bueno, no se le dice amarrado, se le dice sugestión mecánica. Sugestión mecánica, tenemos que revisar constantemente la piel cómo está. Porque recuerden que nosotros estamos para disminuir el daño, no para aumentar el daño. Entonces, ustedes saben que la piel es nuestro órgano protector ante cualquier bacteria, virus que está expuesto. Entonces, si nosotros tenemos una piel lacerada con algún tipo de abertura, entonces va a ser una puerta de entrada ante los microorganismos. ¿Ya? Por esto es importante que nosotros estemos supervisando y estemos inspeccionando, haciéndole el examen, inspeccionando cómo está su piel, para poder tomar las medidas adecuadas. ¿Ya? Bien. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, María Rosa. Cuando yo estaba en una residencia, había personas esquizofrénicas, un señor, ¿no? Y, por ejemplo, él siempre me decía, ¿cómo se llama? Estaba tranquilo, medicado todo, ¿no? Pero me decía, mira, o sea, veía alucinaciones, muchas alucinaciones. En ese caso, ¿cómo uno debe decir? ¿Cómo debe ayudarlo a actuar? Porque él, por ejemplo, me decía, mira, ahí hay una persona que viene con un cuchillo a matarme, pero ahí está, pero ¿dónde? Ahí está, viene a matarme. Y a veces yo no sabía cómo, en esos casos, cómo actuar, ¿no? O cómo ayudarlo. Mira, es lo mismo que me pasaba a mí con la chica, la jovencita que tenía esquizofrenia. Ella también me decía, al costado, la persona que está al costado de usted me está diciendo que le haga daño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese instante? Le preguntamos a la paciente, bueno, en ese instante yo lo que hice es le pregunté, bueno, vamos a ponerle una Rosa, un nombre, ¿no? Julia. Le digo, Julia, ¿pero tú quieres hacerme daño? ¿Qué opinas tú de lo que te está mandando esa persona? O sea, no le llegamos a ponerle negatividad, de decirle, no hay nadie. No, que no hay. No hay nadie, no, porque vamos a generar que él más se sugestione y se aferre a esa imagen o a ese tipo de ente que él mira. Entonces nosotros tenemos que buscar la facilidad de que él poco a poco vaya borrando ese ente. Por eso es que le decimos, pero ¿tú qué opinas de lo que te está diciendo esa persona? Entonces ella va pensando y va diciendo, no, pero yo no quiero hacerle daño a usted porque usted es buena persona. Ya, entonces no le hagas caso. Más bien, concéntrate en lo que te estoy hablando y déjalo que él hable y se va a aburrir y se va a ir. Entonces, poco a poco, esa sensación de desesperación de la persona en querer atacarte va a ir disminuyendo. Pero si tú le sigues también el juego en decir, sí, ¿dónde está? O sea, mostrarle como que la secuencia a lo que le está causando esa presencia extraña, vas a generar también una desesperación. Lo mejor es apaciguarlo, mostrarle tranquilidad y seguridad, ¿no? Hay muchas personas que, bueno, lo que le dije a ella era eso, que ¿qué opinas tú que me quiere hacer daño? Y me dijo, no, pero yo no quiero hacerle daño a usted, señorita. Y le digo, ya, está bien, entonces no me hagas daño. Mira, entonces, ¿qué propones tú? Y ella misma, ahí fue donde me dijo, se puede ir para que yo pueda disminuir esos pensamientos y de luego yo la busco o luego yo la vuelvo a ver. Entonces yo dije, ya, me voy a retirar y cuando te sientas más tranquila, me buscas. Entonces, la misma persona va buscando su autocuidado. Si ella cree que mejor no es atacar, sino decide a la persona que se vaya, ya. Pero ¿qué es lo que va a pasar si es que esa persona estuviera con su familiar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que haría el familiar? Lo contrario, ¿verdad? Sí, el familiar le diría, no te voy a dejar sola. No te voy a dejar sola. O no hay nadie, estás alucinando. No hay nadie, sí. Es todo lo contrario. Pero nosotros como profesionales de salud vamos a hacer lo que nos dice el mismo conocimiento. Es apaciguar, no es seguir con el juego, como decían en otras palabras, al paciente, sino diferente, al contrario. No decirle completamente no, pero ir buscando el medio para que ella empiece a disminuir esa sensación y que ella se dé cuenta de lo que está pensando no existe.
Entonces, ella misma se tiene que dar cuenta de que no existe. No es que yo le tengo que decir, no, no existe. Porque si no, yo le estoy juzgando, le estoy haciendo un juicio de valor. Y recuerden que nosotros como profesionales de salud nos hacemos juicio de valor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú puedes hacer. Sí, también cuando tengas a la persona de bipolar que me mencionas, que de repente te dice, ya, no empieces porque ahorita yo reacciono. Entonces, a veces las personas de bipolar reaccionan y como tú también no te controlas, reaccionas junto con él. Entonces, no, te va a costar, pero tú tienes que mostrar un autocontrol. Un autocontrol porque si le sigues, como decir en otras palabras coloquiales, el juego a esa persona por su trastorno, va a ser ¿A dónde vamos a llegar? Va a ser una batalla más. Vas a explotar. Entonces, no, mantener la calma, buscar los medios de solución, ¿no? Decirle que, por ejemplo, no sé, si a esa persona le gusta hacer algo, o sea, le gusta hacer algo cada vez mucho más y siente que no sé, tocando el violín quizás se relaja, dile, ¿no? ¿Te parece por qué no mejor tocas el violín? ¿O no quieres hacer algo para que te relajes? Entonces, ya ella sí dice, no, no quiero nada, yo sola me voy a tranquilizar. Entonces me voy a ir, o sea, buscar que ella sola vaya cesando su ira o que ella misma empiece a reactivar su ánimo, ¿no? Porque como les digo, los bipolar o pueden ser agresivos o pueden ser tristes, deprimidos. Entonces, es una variación que las pastillas completamente no es que le van a lograr, también es el apoyo de nosotros. Entonces, vamos a dar por culminado y bueno, cuídense y nos vemos el miércoles. ¿Ya?